en este libro están los pasos exactos de cómo no solamente manejar estos conceptos del perdón, sino cómo sanar el subconsciente y la importancia de hacerlo, también utilizando la fe que tú tengas en un poder superior como cada quien lo conciba. Todos mis libros están en Amazon. Pueden poner ahí Doctor William Gallego en Amazon y ahí van a ver todos mis libros. Sana tu codependencia, uno para la depresión que se llama Sana tu mente suicida, Sexo, Poder y Dinero, La batalla del ego y el espíritu. Son 6 libros en total. Este se lo recomiendo para sanar las heridas del pasado. Todas las heridas, lo que llaman las heridas del alma, que muchos de ustedes ya las conocen, que tiene que ver con el resentimiento, tiene que ver con la traición, tiene que ver con el abandono, tiene que ver con el rechazo, con las humillaciones, las injusticias, todas esas heridas de la psiquis. Psiquis es alma. Entonces, la forma más efectiva de sanar la psiquis, de sanar el alma, es tomando la decisión de perdonar. Inclusive yo tengo gente que no necesariamente es religiosa o no pertenece a ninguna organización y sin embargo, una vez que se les explica el perdón como una ley universal, pues ya toman la decisión y pueden sanar. No hay otra forma que yo conozca para sanar las heridas, sino es a través del perdón. Y para perdonar, se tiene que ir en contra de tu egoísmo, en contra de tu ego, porque lo opuesto al ego es la humildad. La humildad que yo voy a tener para asumir mis responsabilidades de todas las malas decisiones que he podido tomar en mi vida y también aceptar lo que me ocurrió, porque el pasado, por más de que quieras, pues se puede reconciliar el pasado, pero no se puede cambiar. Se puede modificar las memorias. De hecho, el método de Life Ecology que aquí está, por eso les menciono este libro, está en Amazon, está a un precio muy cómodo. Eh, la neurociencia de memorias emocionales. Aquí está todo el método explicado, inclusive no necesitas un terapeuta, es mejor con un terapeuta que trabaje desde afuera contigo, pero tú mismo, si te aprendes los pasos, tú mismo puedes hacer esa visualización y puedes traer a esa gente que te hizo daño en tu pasado, puedes hablar, aunque no sea en voz alta, expresar tus emociones y entregárselas a tu poder superior y elegir decir yo te perdono porque es una decisión, yo te perdono en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el perdón es una decisión, no necesitas tener mucho conocimiento ni nada, simplemente tomar la decisión de perdonar. ¿Para qué? Para poder sanar. Ustedes, los que me conocen, saben que yo me hice psicólogo debido a todo el trauma que yo viví en mi pasado. Tampoco voy a decir que soy un ángel, he cometido muchos errores durante el tiempo que estuve preso y esclavo de las adicciones, pues cometí muchos errores, hice mucho daño en la familia, a mi madre, a mi padre, a toda la gente que me quería. Y entonces, y también me hicieron daño, ¿no? Yo tuve mucho tiempo resentido de mi madre y de mi padre alcohólico, con un alcoholismo terrible, y mi madre altamente neurótica, con mucho odio a mi padre, entonces ella desplazaba todo el odio con nosotros, sobre todo conmigo, porque yo era el más, decía ella, el más hiperactivo, el más rebelde, el que peor me comportaba. Sea lo que sea, pues anteriormente ustedes saben que la terapia de la chancla o de la correa era aceptable, ¿no? Así nos criaban a nosotros. Así criaban inclusive, así era aceptable en la sociedad, en todas las sociedades, incluyendo la sociedad americana. Apenas hace aproximadamente 18 años cambiaron las leyes en Estados Unidos también, porque anteriormente los profesores te podían golpear, te podían denigrar, te podían castigar y era aceptable. Nadie decía nada, no era en contra de la ley. De hecho, hay estados, algunos estados en Estados Unidos donde se permite que se le dé unas nalgadas en la colita al niño o a la niña y es aceptable. Eh, no deja de ser abuso psicológico ahora. Todas esas heridas que vamos acumulando en el pasado
de resentimientos, de traiciones, de abandono, de rechazos, de injusticias, lo que llaman las heridas del alma o las heridas de la mente, van deformando nuestra personalidad, cambiando nuestra personalidad y de ahí es que vamos desarrollando muchos sistemas de creencias. Hay gente que dice, yo no tengo la capacidad de perdonar, que los perdone Dios, pero yo no. Mucha gente dice eso. Entonces quiere decir que tú eliges seguir con un resentimiento. Ustedes saben, yo he estudiado mucho las enfermedades psicosomáticas, que es el 95% de las enfermedades físicas se desarrollan no genéticamente, se desarrollan por las emociones que vamos reprimiendo desde el vientre materno. Si hay una parte genética y de la forma como yo lo veo, sin meterme en conceptos religiosos ni nada, la parte genética la traemos a través del ADN de nuestro papá y de nuestra mamá y de otras vidas. Yo creo en la reencarnación porque yo he estudiado ese concepto y porque clínicamente o psicológicamente ya está comprobado. Hay evidencia científica, cientos, miles de evidencias de gente que a través de la hipnosis clínica recuerdan otras vidas, cómo murieron, cuántos padres tuvieron, todo lo que aconteció y por qué siguen sintiendo esa soledad, esa angustia, esa tristeza y todo lo que se pudieron traer a esta vida, ¿no? En lo que es la evolución del alma. Entonces, una vez que yo creo en la evidencia, ¿no? Porque es mucha evidencia. La evidencia es más poderosa que una teoría. Una teoría es decir, no, pues en la Biblia dice que no existe la reencarnación. Eso es una teoría, pero no es evidencia. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero no hay una evidencia. Evidencia, estamos hablando de cientos de miles de personas que han podido confirmar de que tuvieron otra vida, de lo que les aconteció, de que si murieron solos, sin papá, sin mamá, de cómo murieron, de todo lo que sucedió. Y cuando vamos a la historia, esa persona, porque yo les pregunto, cuando hay una regresión a otra vida, yo les pregunto cómo te llamas, en qué época viviste, en qué año estás. Ahora, lo que es un poquito complejo es que somos seres multidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo en esta dimensión, en la tercera dimensión, hay pasado, hay presente, hay futuro, ¿no? Porque es lineal, o sea, vamos contando el tiempo. Hay tiempo y espacio. En otras dimensiones, cuando ya no hay cuerpo, ahí no hay tiempo ni espacio. Entonces, todo lo que ocurre realmente ocurre tanto el presente como el pasado y el futuro ocurre al mismo tiempo. ¿Por qué les digo esto? Yo también lo tengo confirmado. En varias ocasiones, cuando yo he hecho regresiones, supuestamente a otras vidas, se me va a una vida futura, no se me va a una vida pasada. Y le pregunto qué año está. Un muchacho se me fue al año 3625, me acuerdo. Yo dije, ¿cómo así? Me dice, sí, es el año 13, sí, y entonces ya no habían edificios, sino los edificios estaban en el aire y se comunicaban por telepatía y me dijo varias cosas. Entonces, ahí cómo se confirma eso, ahí sí, pues no hay historia, ¿no? Del año 3625, pero sí hay historia del pasado. Entonces, el pasado ya está confirmado por la historia. Bueno, entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es la liberación del resentimiento o del enojo. El perdón no significa que habrá reconciliación. O sea, el hecho de que perdone no quiere decir que te reconcilies con la persona, que la sigas viendo y que ya tengan una amistad con la persona, no. O sea, tú no te vas a reconciliar con un abusador, con una persona que te violó, con una persona que te robó, con una persona que te maltrató. O sea, ahí no hay reconciliación, pero sí es importante que tú decidas perdonar porque el perdón es para ti, no es para los demás, no es porque los demás merezcan ser perdonados, sino tú no mereces desarrollar un cáncer por el resentimiento que cargas. Sí, así como me escucharon, el cáncer está ligado directamente al resentimiento y al odio, ¿ok? Y al enojo, el cáncer que vamos reprimiendo. Ahora, todos los cánceres, todos tenemos una genética cancerosa, quiere decir que todos tenemos células cancerosas. ¿Por qué uno lo desarrolla y otros no? ¿Por qué si la abuelita y la mamá y los tíos tuvieron cáncer, por qué tú no tienes cáncer? Bueno, lo que sucede es que el enojo, el resentimiento y el odio va haciendo que las células no mutilen. Normalmente cada 3 meses muere una célula, nace otra, muere una, nace otra. Eso es lo normal. Se va restaurando la piel, se va restaurando el cuerpo.
también se va envejeciendo porque hay algo que se llama tilamines. Los tilamines se van acabando y eso es lo que produce la vejez. Pero eso tiene que ver también con el estrés, tiene que ver con la comida, tiene que ver con el cuidado. Pero entonces las células al dividirse no se dividen, no mueren. Células, el cáncer es células que se rehúsan a morir y se van juntando todas en un solo lugar, ¿ok? En un solo lugar y eso es lo que genera un tumor canceroso. Saludes a la Clínica de Tijuana de Renovación de Vida, que es de adicciones, es de salud mental y bueno, se la recomiendo porque yo fundé esa clínica junto con otros compañeros como María Carmen y entonces allá estructuramos unos tratamientos con terapia individual de trauma precisamente para las adicciones. Y aquí en Estados Unidos se muere la gente y no tienen ninguna ayuda porque aquí no se puede meter a nadie en contra de su voluntad. Pero bueno, entonces regresamos al tema. Entonces, uno no tiene que regresar a la misma relación o aceptar los mismos comportamientos hirientes por parte del agresor. ¿Ok? Uno no tiene que, pero sí lo que debe hacer, lo que es importante es que tome la decisión de perdonar para que sanes esas heridas. Hay varias cosas que mencionan en la Biblia acerca del perdón y que Jesús mencionó, ¿no? De hecho, las últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿cuáles fueron? Yo no soy religioso, pero me gusta la filosofía de Jesús. Esa parte sí la he leído, Mateo, Lucas, esto, porque los milagros, todo eso, yo siento que eso fue real, ¿no? Y yo siento que dejó una gran enseñanza. Pero la gran enseñanza más maravillosa y más hermosa y gratificante y que tiene que ver directamente con el amor incondicional fue lo que dijo antes de dar su último suspiro. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Entonces, eso es amor incondicional. Ahora, hay varias partes como en Mateo también, que menciona que si tú tienes la capacidad de perdonar al agresor, entonces el Padre también te va a perdonar a ti, o sea, a Dios, como tú lo concibas. Pero si tú no perdonas, entonces el Padre tampoco te perdona a ti, ¿no? Y yo no soy de los muy creyentes, yo no soy muy creyente de todo lo que dice la Biblia, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque yo he hecho muchos estudios de teología que me muestran el acondicionamiento que ha habido en las cuestiones bíblicas, sobre todo lo que tiene que ver con el miedo, con el pecado, todo eso que tiene que ver con miedo. Psicológicamente eso no es aceptable que le inculquen a una persona miedo, porque entonces el miedo te separa de la divinidad. Entonces, el perdón es vital o esencial para la salud mental de aquellos que han sido pues víctimas. Impulsa a las personas a seguir adelante en lugar de mantenerlos emocionalmente atrapados en una injusticia o en un trauma. El perdón ha demostrado elevar el humor, mejorar el optimismo y proteger contra el enojo, el estrés, la ansiedad y la depresión. Sin embargo, hay escenarios en los que el perdón no es el mejor camino, según ciertos psicólogos, para una persona en particular. A veces una víctima de abuso sexual se siente más empoderada cuando se da permiso de no perdonar. Eso yo no lo creo. Eso dice un psicólogo. Yo no creo que sea una mejor forma el no perdonar. Cualquier abuso debe ser perdonado. Y dentro de la terapia que yo hago, les voy a explicar un poquito lo que yo hago. Y bueno, aquí hay estudiantes, veo algunos estudiantes que están aquí que han tomado mi certificación. Eh, algo que no perdones de tu pasado va a seguir acondicionando tu presente y tu futuro. ¿A qué me refiero con eso? Ese resentimiento no sale si tú no perdonas. O sea, cuando tú estás resentido y tú entramos a una memoria dolorosa donde te abusaron, o donde viste papá abusar a mamá, o donde te robaron, o donde te tocaron, donde te hicieron algo, si reactivamos esa herida y tú no decides perdonar, estás bloqueando totalmente la energía del amor divino y la energía no va a salir de tu cuerpo ni de tu mente
si tú no tomas la decisión de perdonar. Porque tienes el libre albedrío, ¿no? ¿Perdonas o no perdonas? Está bien, si eliges no perdonar, entonces elige seguir enfermo. Es como el que se toma una copita de veneno y está esperando que ese veneno le surja efecto en los demás. Pero tú estás envenenado. Entonces, si eliges seguir envenenado, no perdones. Pero para sanar las heridas del pasado, cualquier herida donde te hayan hecho daño, cualquier situación, necesitas perdonar. Yo lo hice también. Les contaba que mi mamá y mi papá, sobre todo mi madre, me golpeaba mucho y cuando yo la veía, yo no la veía con ojos de amor. Tampoco puedo decir que odio, ¿no? La respetaba y todo, pero como me dio tantos golpes, cuando me abrazaba, yo no sentía ningún amor por ella. Y porque bueno, pues con el tiempo se acaba el amor, ¿no? Es como en las parejas, si una persona te denigra, si una persona te humilla, si una persona te maltrata, ¿cómo tú vas a querer a esa persona? Aunque sí hay gente que en su enfermedad se enamoran del abusador, se llama el síndrome de Estocolmo. También existe, o sea, se sienten empatía y sienten compasión y sienten amor por el abusador. Eso ya es un nivel de enfermedad bastante alta. Entonces, la gran mayoría de tus pensamientos, esto es importante, vienen de las heridas de la psiquis, de las heridas del alma, del abandono, de la traición, del resentimiento, de la injusticia, de las humillaciones, de la degradación. Por eso la gente es tan hipersensible. Hiper significa más. Por eso es tan sensible. Por eso les duele la vida. Por eso cualquier cosita su mente la magnifica. Por eso se enferman tanto de migrañas, por eso tienen insomnio, por eso tienen presión alta. Toda la gente que tiene presión alta tiene problemas de estrés, tiene problemas de ansiedad. Toda la gente que la diabetes, por ejemplo, no es algo genético, es algo que tiene que ver con emociones, con enojo, con la incapacidad de perdonar, con la tristeza profunda. Eso genera diabetes. Ok, la gran mayoría, los derrames cerebrales, todo eso tiene que ver con la ansiedad, con el enojo, con estas emociones que hemos reprimido. Entonces, el pasado que no hemos perdonado, el pasado que no hemos reconciliado, que no hemos sanado, va a seguir generándonos problemas en el presente, porque entonces vamos a seguir resentidos, vamos a seguir hipersensibles. La vida va a ser muy difícil porque el pasado acondiciona también tu futuro. El pasado genera más ansiedad, más preocupación excesiva e irrealista. Ni siquiera es real la ansiedad que tiene la gente, la mayoría no es real. En el único lugar donde existe, ¿qué es la ansiedad? Estrés, miedo, preocupación, angustia, ¿no? En el único lugar donde realmente existe el miedo es en el presente. Ese es en el único lugar. El miedo no puede existir en otro lugar. O sea, y te sirve como un mecanismo de defensa cuando está en una balacera, cuando te van a hacer algo para que tú corras. No es un mecanismo de defensa. Pero el miedo a lo que va a suceder en el mañana, esa preocupación no es real porque el mañana realmente no existe. O está existiendo en este mismo momento, en el presente. O sea, está ocurriendo. Esto es difícil de entender, las que somos seres multidimensionales, que tu pasado está ocurriendo en este momento. Ahora, tú dices, pero ¿cómo si yo estoy en el presente? Bueno, una parte de ti está en el futuro, una parte de ti está en el pasado y otra parte está en el presente. O sea que estás viviendo un presente, un futuro y un pasado. Lo que significaría que el pasado tuyo tú lo estás generando a través de lo que estás haciendo ahorita en el presente. O sea que si estás preocupado, si estás angustiado, si no has sanado tu pasado, si no te has perdonado tú, si no has perdonado a tus padres, si no has perdonado todos los acontecimientos, vas a seguir sufriendo emocionalmente, vas a seguir con ansiedad, vas a seguir enojado, vas a seguir hipersensible y la vida va a ser muy, muy difícil para ti porque no vas a desarrollar lo que se llama resiliencia, que es la capacidad para adaptarte a las dificultades. Me da gusto ver a los muchachos de renovación de vida de Tijuana, Baja California, porque pues yo tuve como 3 años allá en esa clínica y iba seguido. Ya al último ya no pude ir por tanto trabajo que tengo, entonces se quedó encargada María Carmen Ledesma, que se pueden comunicar con ella para los que tengan problemas, traumas y problemas de adicciones. Bueno, el perdón puede ser desafiante, especialmente cuando la parte ofensiva ofrece una disculpa deshonesta. Sin embargo, suele ser el camino más sano para avanzar. Ok, fíjate,
Les voy a hacer una confesión. Yo le platiqué a mi madre algo que me sucedió, algo muy doloroso para mí, que me sucedió de pequeño. Yo esperaba que ella tuviera empatía y comprensión y ella me dijo, no es cierto, yo a ti no te creo. Yo tenía 8 años de edad y fue verdad lo que le sucedió. Entonces eso a mí me dolió mucho porque yo estaba esperando esa protección. Entonces, cuando tú vayas a querer sanar una relación o a querer tomar esa decisión o a querer que te explique el agresor lo que sucedió, no esperes que ese agresor asuma la responsabilidad, ¿ok? No esperes que te diga, ay, sí, discúlpame que yo te golpeé. Cuando yo le dije a mi mamá, madre, tú me golpeas muchísimo, tú me sacabas sangre, yo te tenía miedo, me decías, es que porque tú te lo merecías. Fíjate, en vez de decir, sí, mi hijo, entiendo que yo fui pues no fui muy buena contigo ni nada, sino lo justificó y eso me dolió más. O sea que es justo que golpeen a un niño de 5 años y lo golpeen y le saquen sangre a través de golpes. O sea que me está diciendo que eso es justo. No, eso no es justo. Yo no hago eso con mis hijos. Yo utilizo otro método. Yo les quito las cosas que les gustan y todo, pero no utilizo esa degradación, eso de evaluación, esos métodos de abuso físico y emocional. Entonces, eh, hay un modelo muy importante que se desarrolló en la psicología y que son como un modelo para perdonar. El primer paso, a ver, el primer paso tiene que ver con destapar tus emociones, destapar tu pasado. Por eso, el que tú analices tu personalidad y te pongas a escribir todas tus heridas de tu pasado, qué es lo que todavía tú crees que no has perdonado, eso es importante, eso es destapar tus emociones, explorando la manera en la que evitaste o atendiste la emoción. O sea, ¿cómo fue que lo manejaste? O tal vez no lo pudiste manejar porque estaba resentido o porque no te pudiste defender en el momento que te abusaron, que te molestaron sexualmente o que te golpearon o que te denigraron o que te abandonaron, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los adictos tienen muchas heridas, abandono de papá, una madre ausente, molestados sexualmente, golpeados, o sea, la mayoría tienen serios problemas de emociones y por eso los lleva a que aprendan a medicarse con la droga y el alcohol, porque les sirve como para qué, como para medicar sus emociones. Tienen una emoción que no saben manejar, está grabado en el cerebro el placer que les da la droga o el alcohol, eso lo saca de la realidad y el placer queda como si fuera una, queda como si fuera una solución al problema. Ok, aquí hay dos personas. Ok. Bueno, entonces por eso, para que tu pasado, para que tu presente, la hipersensibilidad que tienes en el ahora, para que no seas tan hipersensible y no tomes las cosas tan en serio, hay que sanar el pasado. Es esencial que sanes el pasado, porque si no sanas el pasado, vas a seguir mal en el presente y lo que vas a tener es una muerte prematura. La mayoría de la gente que tiene ataques al corazón, que la diabetes esa de insulina, dolores de cabeza, insomnio, bajan el sistema inmunológico y terminan muriendo de una forma repentina o cualquier bacteria o cualquier enfermedad los mata, ¿no? Cualquier problema de los bronquios o cualquier neumonía los termina matando. Fíjate cuánta gente no murió durante la pandemia. La mayoría tenían el sistema inmunológico bajo a través del miedo y muchos de ellos no habían trabajado su pasado, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar qué sucedió y qué pasó en ese momento, cómo fue que tú lo pudiste gestionar, cómo fue que tú lo pudiste manejar. El segundo paso del perdón es, yo lo llamo el arte del perdón porque es un arte como el arte de amar. Por ejemplo, a una persona que yo admiro le preguntaron acerca de la felicidad y dijo, la felicidad es el arte de amar. Una persona que aprende a amar, aprende a amarse a sí mismo, aprende a amar a Dios y aprende a amar a los demás, es una persona que va a ser feliz, que vive en un amor incondicional. Entonces, pero una persona miserable, una persona que esté juzgando, una persona que esté injuriando a los demás, que esté llena de odio, resentimiento, esa persona no es feliz.
esa persona está llena de miseria, esa persona está sufriendo. Entonces, el segundo paso es tomar la decisión de perdonar, ¿ok? Empieza por reconocer que ignorar o lidiar con la ofensa no ha dado resultado. O sea, el que ignores, el que no recuerdes, no quiere decir que esto te va a sanar, porque alguna cosa va a pasar que te va a recordar el pasado. Vas a ver alguna persona que te recuerda, alguien te dice, hablas con tu mamá, hablas con un familiar y alguien te recuerda al pasado, supongamos de ese tío que te abusó o de esa persona o en esa relación donde te hirieron, donde te maltrataron. Alguien te va a abrir esa herida. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelve otra vez el dolor emocional. ¿Ok? Entonces, tomar la decisión de perdonar empieza por reconocer que ignorar o lidiar con la ofensa no te ha dado resultado y por tanto el perdón podría brindar un camino hacia adelante. El tercer paso es cultiva el perdón desarrollando compasión hacia el agresor, ¿ok? Eso es difícil. Imagínate desarrollar compasión hacia el agresor, hacia una persona que violó, hacia una persona que acosó sexualmente a uno de tus hijos, a una persona que te robó. Imagínate, desarrollar compasión hacia esa persona. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Le dijo al Padre, ten compasión de ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en una parte, Mateo, creo que es Mateo 11, dice que si tú no tienes la capacidad de perdonar, entonces el Padre Dios tampoco te va a perdonar a ti, porque no somos ángeles. Es muy fácil hacerse la víctima y decir es que a mí me fue muy mal, es que a mí me hicieron daño. Bueno, ¿y tú qué hiciste? Sobre todo los adictos son están en mucho negación. Los adictos casi no asumen su responsabilidad. Ay, a mí me hicieron, la vida ha sido injusta. Mi papá, mi mamá le echan la culpa a medio mundo. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Cuáles son las decisiones que ustedes han tomado? ¿Quién les puso una pistola en la cabeza para drogarse? Ustedes mismos lo han hecho, entonces son sus decisiones y ustedes lo pueden seguir haciendo, pero entonces no te quejes. No se puede seguir justificando las decisiones que tomamos. Yo no justifico, yo ya sané mi pasado, eso no justifica, no hay nada que me lleve a mí a seguirme lacerando, a seguir con comportamientos autodestructivos. Entonces hay que desarrollar compasión hacia los agresores. Jesús decía, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Si te pegan en una mejilla, perdona 70 veces 7. Sigue perdonando las veces que sean necesarias hasta que ya no sientas. No tienes que sentir amor por esa persona, pero hasta que ya no sientas dolor emocional, hasta que ya no sientas resentimiento, hasta que no sientas odio, hasta que ya no sientas nada por esa persona. Aunque no sienta nada es mejor, pero dice, desarrolla compasión hacia la agresión, reflexiona si el acto se debió a una intención maliciosa o a las circunstancias en la vida del agresor. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que las estadísticas muestran que alrededor de 94% de los que acosan sexualmente han sido acosados? Una persona que no trabaja esas heridas de acoso va a terminar acosando a los demás, los pedofílicos. Pero son heridas muy fuertes, son heridas muy intensas. Por ejemplo, el abandono de papá es muy intenso. Yo sufrí el abandono de los dos. En mi casa no había amor, en mi casa no habían abrazos, no había un te quiero, lo que había era golpes y gritos. Entonces eso fue lo que yo recibí. Pero cuando ya perdonas, tu pasado se convierte en un tesoro. Para mí es un tesoro mi pasado porque eso me conecta con la gente, me conecta a otro nivel. Ya no es el doctor, sino la persona que sufrió y que ha podido trascender, ha podido sobreponerse a todas esas heridas como a través del perdón. Entonces, y ya finalmente libera las emociones dolorosas o reflexiona sobre la manera en la que podrías haber crecido gracias a la experiencia y al acto en sí de perdonar. O sea, para mí me dio mucho crecimiento el finalmente ir en contra de mi egoísmo y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo bien, ya no quiero cargar con mi pasado. Y hoy en día que mi madre está muy viejita, ya tiene 86 años, cuando yo la visito muy seguido, yo la veo con ojos de amor. Yo la veo, yo la abrazo y yo siento el amor y yo no lo sentí por muchos años. No llevo tanto tiempo que la perdoné. Me costó fue de las cosas más difíciles para mí haberla perdonado. De hecho, la gente que me conoce años todavía
¿Se acuerda cuando yo decía mi mamá me golpeó y todo, con qué pasión lo decía, como con qué rabia lo decía? Ahora no, ahora, aunque ella escuche esto, que ella lo escucha, porque por lo general ella escucha, pues si escuchas, madre, te digo que yo te amo y que hoy veo las cualidades que ella tenía. Mi madre es muy guerrera, mi madre fue muy luchadora, mi madre lavaba ropa ajena, mi madre hacía lo que fuera por mantenernos, por darnos de comer, para que no sufriéramos. Ella se quitaba el pan de la boca para darnos a nosotros primero. Entonces yo veo esas cualidades. Yo antes no las veía porque estaba el resentimiento, el odio que tenía, no me permitía ver ninguna cualidad. Yo veía todo lo malo nomás. Tampoco veía cualidades de mi padre porque mi padre tenía un alcoholismo muy activo. Sin embargo, también vi cualidades a mi padre. Fíjate, yo tengo la mente de negociante que yo tengo porque a mí me gusta mucho el negocio. Fue gracias a mi padre. Mi padre era negociante y yo tengo esa Yo mente. tengo esa mente. Aquí abrieron Aquí el abrieron el micrófono. micrófono. Ok, ya lo cerraron. Bueno, entonces, hoy cuando hago ese análisis de mi personalidad, veo las cualidades también de mi padre y de mi madre. Y eso es bonito cuando uno dice, wow, mi madre ha sido una líder, ¿no? Ha tenido mucho liderazgo, ha sido muy fuerte y yo, pues esa fortaleza que yo tengo para la adversidad y para muchas cosas, pues es parte de la personalidad de mi madre. Pero entonces tuve que cambiar varias cosas. Si a ti no te gustó que te golpearan, si a ti no te gustó que te maltrataran, que te humillaran, que te degradaran, ¿por qué tú lo vas a hacer con tus hijos o por qué lo vas a hacer con los demás? Yo he tenido pacientes que me han dicho, no, tú no sirves, no sé qué, se han enojado a ver, cierra este micrófono, renovación de vida. Abriste el micrófono. Dena, ciérrame los micrófonos, por favor. Ok, Ya los necesitos. ok, gracias. Bueno, entonces, eso es como un modelo. Primero, regresamos el análisis de qué es lo que tengo que perdonar, qué es lo que no ha perdonado, cuáles son las cosas, las heridas de mi pasado que todavía me duelen, que todavía recuerdo. El no haber tenido a papá, el que me hicieran bullying en la escuela, el que mamá me hubiera golpeado. ¿Cuáles son las cosas que todavía no he perdonado? Tienes que identificarlo, ¿no? Ese es el primer paso, ¿te acuerdas? Entonces, el segundo paso es tomar la decisión. Para perdonar, nomás toma la decisión. Ahora, si no la tomas, vas a seguir sufriendo y puedes desarrollar cáncer en cualquier momento porque todos los cánceres vienen del resentimiento. Supongamos, si el cáncer es en la garganta, es que todo ese odio y todo ese resentimiento se quedó estancado aquí. No pudiste decir, porque cuando te golpearon no pudiste expresar nada, no te pudiste defender y todo se quedó reprimido acá. Y eso puede generar que el tumor se forme en la garganta. Ok, si el cáncer, si el cáncer se generó en tu cabeza, eso tiene que ver con muchas cosas que tú no pudiste procesar, o sea, no pudiste aceptar. No aceptaste por qué te abandonaron, no aceptaste por qué te dejaron, no aceptaste por qué te abusaron. Y lo que no se acepta se reprime. Y al reprimirse, eso causa enfermedad física y emocional. Eso de ahí viene la ansiedad, la depresión. ¿Por qué creen que millones de personas tienen ansiedad y depresión? ¿De dónde viene eso? De que son víctimas, de que no han perdonado. Porque una persona que perdona ya no es una víctima. Yo no soy una víctima, yo soy un sobreviviente, que es diferente. Yo soy una persona que sí sufrió, pero eso es mi tesoro, eso para mí contribuyó a mi pasado, a lo que yo soy el día de ahora. Si no, no me gustara lo que yo hago. A mí me encanta trabajar en trauma, trabajar con la gente, me fascina porque me siento bien cuando ayudo a la gente. Me da satisfacción. No hay mucha gente que lo hace por el dinero. Yo no soy de hacerlo por el dinero. Ok, bueno, entonces les voy a explicar un poquito lo del método de Life Ecology. Ya saben que aquí está todo mi método, está aquí. Esto es un libro donde escribí exactamente paso por paso cómo perdonar, cómo visualizar a la persona que te hizo daño, cómo expresar los sentimientos, cómo perdonar y cómo también elegir un elemento que es energía para quitar esas emociones y modificar la memoria. Entonces,
yo me di cuenta que la gente seguía sufriendo aún con la terapia, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, y si aquí hay un psicólogo, les pido perdón porque no les va a gustar lo que les voy a decir, es muy superficial, no te sana realmente, te ayuda a procesar la información, tú hablas, lloras, dices lo que quieres, te sientes un poquito mejor después de que lloras, después de que le platicas al psicólogo, después de que te escucha, pero eso no modifica la memoria, no quiere decir que vas a sanar tu pasado con hablando, puedes hablar todo lo que tú quieras. Pero eso no, por ejemplo, la gente en los grupos hablan y hablan hasta por los codos y no sanan. ¿Por qué no sanan? Porque si hablan tanto, ya estuvieran sanados. Entonces los grupos de 12 pasos. Sin embargo, yo veo mucha gente enferma todavía. No digo que yo estoy completamente sano, pero yo veo mucha gente enferma porque el procesar la información, la catarsis, no es suficiente para sanar. En neurociencia, cambiamos el ciclo de la mente. Hay que hacer un poco de, hay que hacer una relajación profunda. Te tiene que cerrar los ojos, se tiene que comenzar a respirar, se tiene que soltar todos los músculos del cuerpo. Yo hago algo para profundizar con los números 10, 9, 8, más profundo, más relajado, 8, 7, 6 y vamos profundizando, cambiando el ciclo de la mente para poder entrar al subconsciente. Así se despiertan unas células que se llaman las natural killers, las células asesinas que se comen cualquier bacteria, como en el subconsciente. Y para entrar al subconsciente, por ejemplo, es cuando tú estás cuando apenas tú abres los ojos que está todavía dormido, por ejemplo, que suena la alarma y todavía estás dormido, entre dormido y despierto, esa es la etapa, una etapa alfa y una etapa beta y Teira son etapas, son frecuencias cerebrales que me permiten entrar más profundo a la psiquis, al subconsciente, a las heridas, a pasar la información ahí, a reactivar la causa, el origen. Entonces, yo me voy al origen. Desafortunadamente, he escuchado a muchos colegas míos decir, no, 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 el pasado ya pasó. ¿Para qué hablamos del pasado si eso ya pasó? No, eso no es cierto. El pasado tiene todo que ver con tu sufrimiento del presente. ¿Por qué crees que tienes tanta hipersensibilidad? ¿Por qué tienes tanto sufrimiento? Saludes, Adriana, de Baja California, de La Paz. Yo voy todos los años a La Paz, me encanta La Paz y Culiacán, Sinaloa, y son dos lugares donde siempre voy. Tengo muchos amigos por allá. Bueno, entonces, lo primero es que cambiamos el ciclo y luego nos permitimos volver a sentir la emoción. ¿Qué emoción? De lo que ya analizaste. ¿Qué pasó con papá? ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con en qué momento te abandonaron, qué pasó cuando se divorciaron tus padres, qué pasó. Entonces, reactivamos esa memoria dolorosa y volvemos a sentir las emociones. ¿Por qué es bueno sentir? Porque no se puede sanar lo que no se siente, entonces tenemos que volver a sentir las emociones. Entonces, yo les explico que hay una fórmula, hay un método de cómo medir las emociones, sencilla, de 0 a 10, siendo 10 lo máximo y en qué parte de tu cuerpo. ¿Dónde sientes ese resentimiento? ¿Dónde sientes ese odio? ¿Dónde sientes ese sentimiento de abandono? ¿En qué parte de tu cuerpo y qué tan intenso es? 10 es lo máximo. Hay gente que dice 12, porque es cuando se reactiva la memoria en un evento traumático, como por ejemplo, una señora ayer iba a hacer una evaluación y me platicó de unas violaciones que le hicieron y cuando hablaba estaba llorando, pero ya no podía ni hablar, fue por teléfono. Entonces, esa es una persona indicada para trabajar este tipo de terapia. Yo voy a reactivar esa memoria con la persona que le hizo daño. Entonces vamos a medir esas emociones y luego, siendo las emociones energía, medimos la energía, la asociación de las emociones que quedó estancada en las memorias. Entonces, para poder modificar la memoria, tenemos que bajar la intensidad de esas emociones. Cualquier fobia yo te la puedo quitar con este método, no con cualquier otro método. Con este método se quita cualquier fobia. Yo lo tengo comprobado ya. Le he quitado fobias a muchísima gente. Le he quitado anorexia y bulimia a la gente. Le he quitado problemas serios de adicciones, de comportamientos. Se le ha quitado depresión, estrés postraumático. Todo eso se quita con este método de neurociencia, porque con la terapia cognitiva, lo que enseñan en la escuela, lo que enseñan en la universidad, yo estudié todas las intervenciones psicológicas, no funciona para trauma. Para los traumas profundos no funciona. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras con el psicólogo y no te va a funcionar.
El que Jacob, no sé si todavía trabaja en renovación de vida, pero a él yo lo entrené en neurociencia. Él utiliza mis métodos. Él sabe cómo hacer eso, y es bueno hacerlo con los ojos cerrados y es bueno que te permita sentir. El problema con los hombres es que porque son muy hombres y porque yo no lloro y todos sufren más, entonces no, les cuesta trabajo por su ego tan fuerte que tienen, les cuesta trabajo sentir las emociones, entonces no quieren sentir. Entonces, en vez de sentir, me meto algo, fumo droga o me meto algo para no sentir. No hay que sentir, hay que sentir. El dolor se tiene que sentir para sanarlo. Si no sientes, no vas a poder sanar. Entonces, medimos estas emociones y luego utilizamos, aquí se puede utilizar la fe que tú tengas en ese poder superior como tú lo concibas. Porque yo no puedo, si esa persona puede creer solamente en Jesús, yo no puedo eh, aunque yo crea en Jesús, yo no puedo imponer mi creencia en esa persona porque esa persona no cree en Jesús. Esa persona cree en el universo, cree en Dios como una energía. Entonces yo utilizo esa energía porque la fe de la persona, no es mi fe. Y eso no es sería fuera de ética, sería fuera de ética cuando yo impongo mis creencias en los demás. Yo creo en Jesús, pero yo no creo de la misma forma como cree la gente. Yo lo veo como un maestro ascendido, pero yo no creo todas las historias que me han dicho, porque pues eso lo escribieron otros y sobre todo la Iglesia Católica fue la que acondicionó muchísimo la Biblia y la verdad es que hay tanto acondicionamiento ahí que, que hay que investigar, ¿no? O sea, tú puedes creer en lo que quieras, pero investiga. Todo esto de neurociencia nosotros ya lo investigamos, nosotros medimos las emociones, nosotros vimos qué pasaba cuando venía un recuerdo y le preguntábamos a la gente qué pasó y veíamos cómo sufría con la misma intensidad y veíamos cómo en el cerebro se podía medir con colores las emociones. Entonces dijimos, bueno, una parte de esta persona se quedó estancada en la memoria, por eso es que sufre tanto. Y cualquier pensamiento que le abre esa herida del pasado, entonces sigue sufriendo en el presente. Entonces tenemos que modificar esa memoria. ¿Se puede modificar la memoria? Claro que sí, porque la memoria tiene plasticidad. No se puede quitar el recuerdo, pero tú te vas a acordar de lo que pasó, pero una vez que ya perdones y se quite las emociones que quedaron asociadas a la memoria, ya no vas a sentir nada. O sea, nomás te acuerdas de lo que pasó. Yo me acuerdo cuando mi papá estaba con un machete y mi mamá con una plancha y los dos estaban peleando y yo no sé en qué momento se iban a matar. Y yo realmente creí que se iban a matar porque mi mamá le decía, yo te voy a machetear, te voy a cortar la cabeza y mi mamá le decía, pues vente que yo también te voy a matar. O sea, y yo tenía miedo, pero ahora que lo cuento, yo no estoy experimentando ninguna emoción, no siento nada porque yo ya modifiqué esa memoria, yo ya trabajé en esa memoria. Ya entré en esa memoria y ya perdoné a mi papá, ya perdoné a mi mamá, ya pude eliminar todas las emociones asociadas, todo el miedo, toda la tristeza, todo el miedo que yo sentí, todo el sentimiento de angustia, ya eso fue eliminado de la memoria, entonces solamente queda el recuerdo. Y eso es lo que hace este método de Lifecology. Eso lo pueden ver en mi canal de Lifecology de YouTube, ahí pueden ver muchas intervenciones que yo he hecho y que las he puesto ahí, inclusive regresiones a otras vidas y de trauma y todo eso. He hecho intervenciones presenciales y todo para mostrarles cómo trabaja. Así es de que pueden verlo ahí o pueden comprar mi libro. Pueden comprar mi libro de neurociencia, no tanto porque que el dinero que se hace, o sea, en realidad, si ustedes no sabían, Amazon se queda con más del 80% de las ganancias, o sea, lo que gana uno es muy mínimo, pero yo lo hago porque si hay gente que puede valorizar la información y que le puede servir, más que todo por eso. Ok, entonces entramos a la memoria, quitamos esas emociones y se modifica totalmente la memoria porque se baja la intensidad, se quita la asociación. Ok, entonces, pero se tiene que decir, se tiene que pronunciar la palabra, yo te perdono en el nombre de Dios. Yo te perdono en el nombre del universo. Tú ya no me debes nada ni yo te debo nada. Todas esas emociones que tú me pasaste por tu comportamiento no son mías. Se las entrego a Dios. Y también tienes que perdonarte tú para que no cargues tanta culpa. Por ejemplo, la gente, los que están en renovación de vida en la clínica, me imagino que tienen mucha culpa, muchos de ellos, porque ahora que no se están drogando, vienen los recuerdos, sí, sí, la regué, sí, yo hice daño, le hice daño a mi mamá, tal vez robé en la casa, le hice daño a mi papá, se preocuparon por mí, me dieron lo mejor o no me dieron lo mejor o todavía están resentidos, pero vienen los recuerdos y los recuerdos
que generan resentimiento, odio, que no se han soltado, que no se han sanado, duelen. Las emociones duelen. Es más doloroso las emociones que el dolor en el cuerpo. El dolor en el cuerpo te lo quitas con una pastilla, pero el dolor emocional, ¿cómo te lo quitas? Duele, duele tanto al nivel de que la gente ya no quiere vivir. La gente se aísla, la gente ya no tiene motivación para vivir. Viven en una agonía constante. Por eso es tan importante perdonar. Ya perdónate. Cuando venga ese recuerdo y vengan esas emociones, suelta eso. Ya esa energía comienza a respirar. Visualiza una, una bola de fuego y echa eso al fuego en esa visualización. Mira, la mente, la visualización es tan poderosa que la mente no sabe diferenciar qué es real o no, lo toma como si fuera real. Cuando tú haces una visualización, la mente lo acepta como si fuera real, como que tú hiciste algo real. Por eso la visualización es tan poderosa. De ahí viene lo de la ley de la atracción. Tenemos que creer en la sanación. O sea, el método que yo les expliqué el otro día de sanación, yo lo hice por 30 días consecutivos y me quitó unas piedras. Imagínate, son piedras, son cálculos en el riñón que no, eso ya estaban grandes y ni con láser. O sea, con láser nomás tenían que entrar y con láser. Yo hice esto para ver que, con fe lo hice para ver cómo funcionaba. Y después de que me hice el ultrasonido, ya no habían piedras. ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque lo hice bien y lo hice con fe. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Comencé a mandar la orden, primero con gratitud. Gracias, Señor Padre, por esta sanación. Hecho está. Amén, amén, amén. 20 minutos se repite eso. ¿Cuándo? A las 3 de la mañana. Ponía el reloj a las 3 de la mañana, me despertaba. Media hora comenzaba bueno, la gente que no tiene insomnio, porque si te despiertas a las 3 de la mañana no vas a poder dormir si tienes insomnio. Pero también yo lo hacía a veces apenas me despertaba. Ponía siempre el reloj una media hora antes o una hora antes. Y entonces comenzaba, apenas abría los ojos, comenzaba, gracias Señor por esta sanación de las piedras de mi riñón, de mis cálculos. Hecho está, amén, amén, amén. Y repetía por 20 minutos y luego 10 minutos mandándole órdenes, afirmaciones a mi cuerpo, diciéndole, sánate, sánate, sana y poniendo toda la atención en la parte que quería sanar. ¿Qué quería sanar? Pues ya sea los cálculos que quieres sanar, el dolor de cabeza, pues ahí tienes que poner tu atención. Yo me ponía la mano en el riñón izquierdo, yo me ponía la mano porque así de esa forma podía poner más mi atención y mandaba la orden a las células esas para que se despertaran y comenzaran a sanarme. Y eso funciona. Si han habido más de 100 casos que se han sanado de cánceres incurables, entonces funciona. También podemos hacerlo con la mente, pero sí, si tú no eliges el perdonar, entonces, pues no hay forma. Tienes la opción, tienes el libre albedrío de no perdonar, pero en cualquier momento puedes generar un cáncer. ¿Tú crees que te mereces un cáncer por no perdonar? No creo que nadie se merezca un cáncer por el daño que te hicieron los demás. O te convierte en una persona autodestructiva que no te quieres, que tienes no tienes amor propio y comienzas a tomar decisiones que vayan en contra de ti, drogas, alcohol, eh, sin cuidarte en lo sexual y todo eso porque no te quieres. O comes en exceso, sin importarte lo que comes, sin cuidarte porque no te quieres. Entonces todo ese odio, en vez de, no solamente lo tienes hacia los demás, hacia la sociedad, sino lo tienes hacia ti. Y por eso es que se convierte la gente en autodestructiva. Bueno, comiencen. Voy a abrir los micrófonos al que quiera preguntarme. Puede abrir su micrófono o pueden poner la pregunta aquí en el chat. Tenemos 15 minutos para contestar preguntas sobre el tema del perdón. El arte del perdón es un arte porque tienes que seguir perdonando. O sea, hace poco yo les platiqué que me robaron en Colombia unos tipos supuestos policías. ¿Y yo qué hice? Inmediatamente me robaron, regresé al hotel. Ese mismo día me regresaba de Bogotá a Colombia, aquí a Estados Unidos, y ese mismo día me arrodillé y comencé a sacar esa energía de resentimiento, de rabia, de enojo que tenía por el robo que me hicieron. Y ya, en el avión también venía haciéndolo, me demoró como 2, 3 días. No me demoró más el dolor y ya. Ya, cuando hablo de eso no me duele para nada porque ya perdoné. Inmediatamente perdoné. Adelante, Adriana, abre tu micrófono.
Buenas tardes, Buenas tardes. doctor. Mi pregunta, según yo había perdonado a mi mamá, la abrazaba y todo, entonces hubo un momento que sentí así como que no la perdoné, como que estaba resentida. No estoy segura. Entonces mi pregunta es, ¿cómo saber realmente que ya la perdoné o qué trabajo me sugiere hacer, ¿no? Para ya que quede totalmente ese perdón hacia mi madre. Ahorita Bueno, que lo estaba escuchando, pues me ayudó mucho. Ya, me callo. Gracias. mira, hay que abrir una herida de pequeña sobre todo, porque los daños más fuertes ocurren hasta los de 7, 8 años más o menos. Hay que abrir una de esas heridas, un recuerdo que tengas que ver con mamá cuando te gritó, cuando te golpeó, algo que te haya hecho, una memoria específica. Adriana, entonces ahí, este es el proceso que yo manejo precisamente. Entonces hay que hacerlo con los ojos cerrados, hay que permitirse sentir esas emociones que sintió la niña Adriana en el momento que la mamá la degradó, que la humilló, que la golpeó. Entonces hay que volver a sentir, hay que medir esas emociones en el cuerpo de 0 a 10, volver a medir ese miedo, esa tristeza, ese desamor. Y hay que hay que hacer lo que se llama la silla vacía, visualizarla tú a tu mamá, todo esto es con los ojos cerrados, que tú la veas y que puedas expresarle. No, no tiene que estar tu mamá ahí, esto es todo en una visualización. Decirle, sabes que me dolió mucho tu abandono, tu traición, tus golpes, lo que te haya hecho. Expresar tus emociones y elegir traer yo sé que tú crees en Dios, entonces traer la presencia ahí de la divinidad y decirle, yo te perdono en el nombre de Dios, tú ya no me debes nada, ni yo te debo nada, te perdono. Y también, pero todavía no es suficiente el decir que tú la perdonas y perdóname tú a mí porque tal vez tú cometiste malos errores. Después de eso, después de hacer esa parte, la otra parte es que tú utilizamos un elemento. Acuérdate que estamos trabajando con Dios como tú lo concibes. Ahí está, es testigo de ese perdón, ¿no? Entonces utilizamos un elemento porque previo a eso ya medimos todas las emociones. De 0 a 10 medimos el miedo, medimos la angustia, medimos la tristeza, medimos el sentimiento de humillación, ya lo medimos en tu cuerpo. Entonces el terapeuta ya anotó las partes de tu cuerpo donde están, donde suprimiste todo ese dolor. Entonces, la visualización es decirle, bueno, ahora quiero que visualices qué te gusta el agua, bueno, qué tipo de agua, el mar o una cascada o quieres una lluvia, supongamos el mar, porque yo sé que tú vives creo que por allá en cerca del mar. Entonces, tú visualizas el mar y visualizas cómo las olas comienzan a pasar por tu cuerpo y cómo van eliminando todo ese dolor, todo ese resentimiento hasta que baje toda la intensidad a cero, hasta que no sientas nada. Cuando ya baja toda la intensidad a cero, lo que hace es que la mente genera un nuevo camino neurológico y ya se cierra la herida. Se cierra la herida, pero sin emociones, sin el miedo, sin la tristeza, sin el desamor. Entonces eso modifica la memoria. No quita el recuerdo queda. Entonces eso se puede comprobar volviendo a reactivar esa memoria y te vas a dar cuenta que ya no duele. Así se quita una fobia. Entonces, esa es la sanación. Porque esto hay que hacerlo más a nivel subconsciente. Esto hay que hacerlo, sobre todo funciona más cuando lo hacemos de niños. De niño la gente no sabe procesar la información. El niño no sabe, perdón, la gente no, sino los niños no tienen un mecanismo de cómo procesar la información. Entonces se quedan ahí en el trauma. Esas heridas son muy fuertes, se quedan en el miedo, se quedan en la tristeza, entonces se quedan como secuestrados. Entonces hay que reactivar esa memoria y ahí hay que trabajar desde niños. Y en el subconsciente todas esas heridas están en el subconsciente. Entonces, aunque tú hables, aunque tú la abraces, aunque tú le digas, puede hacer que todavía no hayas perdonado y todavía a nivel subconsciente todavía está la herida. Aquí se trabaja el subconsciente, no el consciente. El consciente es cuando tú hablas y expresas tus emociones y dices yo ya perdoné a mi mamá y todo, pero si todavía recuerdas lo que te hizo de niña y todavía duele, quiere decir que el perdón no ha sido genuino, o sea, no ha sido profundo. Hay que volverlo a hacer desde niña y desde ahí hay que expresar los sentimientos para que realmente modifique la memoria. Esto modifica, ya una vez que se modifica la memoria, ya estuvo, ya vas a poder volver a sentir ese amor que deberías sentir por tu madre, porque tal vez ella no supo vivir y pues así como muchos de nosotros no supimos vivir. Bueno, aquí está. Doctor, cuando el paciente no quiere perdonar, es válido decirle que si quiere comenzar el proceso del perdón porque le conviene a él para sanar, claro, o sea,
Yo le digo a los pacientes, mira, tú tienes el derecho de elegir no perdonar, pero esto no te va a ayudar a sanar. Si tú vienes a que yo te ayude a sanar, necesitas tomar esa decisión. Prepárate cuando tú quieras para tomar esa decisión. Y una vez que tú tomes la decisión, acuérdate que tú no lo vas a hacer por esa persona, porque esa persona merezca ser perdonada y no quiere perdonada. Y no quiere decir que tú te vas a reconciliar con esa persona. No tienes que volverlo. Inclusive la persona ya puede estar muerta, no importa, que ya haya fallecido. No importa, porque hay gente que todavía está resentida con el papá. El papá ya murió hace 10 años. O la mamá ya murió, o la abuelita ya murió hace 20 años y todavía siguen resentidos. ¿Ok? Todo el resentimiento queda en ellos. Entonces, hay que decirles, mira, el perdón es para ti, para que tú sanes. ¿Quieres sanar? Sí, bueno, entonces tienes que tomar esa decisión de perdonar. Entonces, está bien decirle, bueno, cuando tú quieras, pero entre más rápido perdones, más rápido te sanas. Porque si no perdonas, en cualquier momento puede salir un cáncer y ya una vez que nazca el cáncer, pues ya va a ser más difícil. No imposible, pero va a ser más difícil el sanar ese cáncer porque se puede regar en cualquier momento. El problema con el cáncer es que si la persona tiene el sistema inmunológico bajo, se va a reventar por todo lado. Ya cuando se expanda, pues ya va a ser mucho más difícil sanar ese cáncer y el cáncer viene del resentimiento. Les decía yo que en dónde se psicomatiza el cáncer. Por ejemplo, los cánceres, y pregunten, para que pregunten, las mujeres que desarrollan cáncer en los ovarios, cáncer en la matriz, cáncer en sus partes, casi la gran mayoría, por no decir la mayoría, por más de un 90%, han sido acosadas sexualmente. Y por eso se genera el odio, el resentimiento se queda reprimido en sus partes. O desarrollan una impotencia sexual. No logran llegar a tener un orgasmo. ¿Por qué? Porque el miedo está ahí. Entonces hay una asociación del miedo. Entonces hay que volver a vivir la experiencia, a volver y para quitar ese miedo y limpiar ahí esa parte, ¿no? Con energía para poder sanar esas heridas. Entonces, si el cáncer es en el estómago, pues también se psicomatiza en el estómago, porque en el estómago está la pared intestinal, que es un segundo cerebro. Entonces ahí se somatiza el miedo, la tristeza y todo eso y se daña el estómago. De ahí viene la gastritis, las úlceras, todo eso. Todo eso del problema estomacales tiene que ver también con el enojo que es reprimido ahí. Los cálculos también en los riñones, vejiga, todo eso es enojo reprimido. Yo estaba muy enojado con mi madre, yo estaba muy enojado con la vida por todo el abuso que había sufrido y por eso generé los cálculos. No vinieron solos, o sea, no vinieron por algo genético. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien abrió el micrófono? Pues pregunte. Tengo que iniciar el proceso del perdón para sanar emocionalmente. Pues si no perdonas, no vas a sanar emocionalmente, porque las emociones quedan reprimidas. Entonces, una vez que ya tú abres, tú estás en la disposición. Primero entregas tus emociones a Dios o al universo. Entrego estas emociones, porque la divinidad o la esencia divina puede transformar esa energía en amor. Entonces entregas, no se lo devuelves a la misma persona que te hizo el daño, lo entregas y luego dices, sabes que yo te perdono en el nombre de Dios, yo te perdono, tú ya no me debes nada ni yo te debo nada. Entonces preparas el cuerpo y la mente para cuando venga el elemento de agua, viento o fuego pueda limpiar esa energía. Cuando tú hagas la visualización y te visualices debajo de una cascada o cerca del sol o en una fogata tirando las emociones, el cuerpo se prepara para que salga eso. Si no haces el perdón, entonces no se va a poder bajar la intensidad. Yo lo tengo comprobado. Yo tengo muchos años trabajando en esto. Cuando la persona no perdona, es muy difícil quitar esa emoción, como que no baja la tristeza, no baja el odio, no baja el enojo. Entonces es preparar la mente y el cuerpo para que pueda entrar la energía de los elementos que viene a ser Dios y también el elemento éter de Dios y pueda quitarte ese odio, ese resentimiento. Ok, entonces hay que perdonar sí o sí, porque si no perdonas, entonces es muy difícil que sanes tus emociones. ¿Cómo vas a sanar las emociones si no eliges perdonar? Entonces y para eso no tienes que tener tampoco no tienes que ser religioso ni nada, simplemente entregar eso al universo, tirarlo, porque no te sirve esas emociones, son emociones que te están enfermando y elegir el perdón y luego ya la visualización para quitarte todas las emociones. Ok, ¿qué pasa si no perdono y tengo que volver a ver a esa persona? Vas a seguir sufriendo porque nomás verla te va a recordar todo lo que te hizo. Entonces, si no perdonas, pues no perdones, pero sufre la persona,
O sea, sigues sufriendo tú porque alguien te va a recordar o porque vas a ver esa persona y vuelve y se te abren otra vez las heridas, se te abre otra vez el odio, el resentimiento, las heridas del abandono, la humillación. Están frescas las heridas, no puedes sanar la herida, no puede, está abierta la herida, entonces la herida está infectada. Entonces el perdón te ayuda a desinfectar la herida. ¿Ves? Lo que hace el perdón te limpia la herida, te perdona. Ya elijo que Dios o que el elemento me cure esa herida, me limpie la herida, porque ya no quiero seguir sufriendo. Entonces, si no perdonas, pues generas un cáncer en cualquier momento. Te puedes, puedes morir con ese odio, con ese resentimiento y ahí te va esta información. No importa que no me crean, pero son evidencia científica. Las emociones son energía, ¿cierto? Nosotros somos energía, somos seres espirituales viendo una experiencia humana. Aunque no tengas cuerpo, aunque te mueras, vas a seguir sufriendo emocionalmente. ¿Ok? Entonces imagínate, ya sin cuerpo y sigues sufriendo de odio y de resentimiento. Y no vas a lograr pasar y trascender a donde tienes que trascender. O sea que no vas a pasar a otros planos más altos. Te vas a quedar ahí, resentido, en un limbo, ahí sin cuerpo, pero aquí en la tierra, odiando todavía y sufriendo. Entonces eso sería una tristeza, ¿no? Pero es tu elección. ¿Cómo me puedo perdonar a mí mismo? Toma la decisión. No es tan difícil, no necesitas hacer un curso para perdonar. Toma la decisión. Yo me perdono. Yo me perdono. ¿Y cómo? Utilizando la inocencia. La forma que yo lo hago es que yo visualizo a ese niño. Busca una foto de pequeño, la más pequeña que tengas, visualiza a ese niño, cierra los ojos y habla con el niño, dile perdóname por yo haberte dado tanta droga y tanto alcohol, por haberte hecho tanto daño. Perdóname por la decisión, porque no te he sabido cuidar, porque no te he sabido proteger. Perdóname. Yo te perdono y perdóname tú a mí. ¿Sí, Gabino? ¿Abriste el micrófono? Ya lo volví a cerrar. Ok, entonces hay que tomar la decisión de perdonar lo más rápido posible para sanarte de la culpa, porque si no sigues cargando una losa de culpa y la culpa te va a matar. La culpa genera dolor en el cuerpo, la culpa genera enfermedad, la culpa genera que te dé artritis. La artritis reumática viene de la culpa. Las enfermedades, la fibromialgia viene de la culpa. El lupus viene de la culpa y viene del rechazo. Cuando una persona se siente rechazada y culpable, va a generar enfermedades autoinmunes. Ok, Santo, que puedo perdonar a las demás personas. Siento que no puedo perdonar a las demás personas porque me mienten a los demás. ¿Qué puedo hacer? No importa que mientan. Tu trabajo es sanar. Mi trabajo es perdonarlos, aunque ellos mientan o no mientan, o aunque lo acepten o no lo acepten, o aunque digan yo nunca te hice daño. ¿Te acuerdas lo que dije de mi madre? Y mi madre posiblemente que vaya a ver esto, pero no importa. Cuando yo le dije, madre, tú me hiciste mucho daño, me golpeaste, me, 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 me sacaste sangre, te tenía miedo, me dijo, es que tú te lo merecías, tú eras muy mal portado. Yo no esperaba eso, yo lo que esperaba tal vez que le digan, no, pues sí me porté mal, ¿no? Pero no importa, igual me ayudó. Entonces, nunca perdones para ver si la otra persona acepta sus errores. Tal vez no aceptan los errores, pero tu trabajo es elegir perdonar. Yo soy el que tengo que sanar. Yo soy el que estoy lleno de odio, de veneno, entonces yo soy el que voy a perdonar. Entonces, no importa. Y cuando dice no puedo perdonar, eso no es cierto. Yo no creo en eso. No quieres perdonar, que es otra cosa. No es que no puedo. Todo mundo, todo ser humano puede perdonar si quiere perdonar, si toma la decisión de perdonar. Yo elegí perdonar, por eso sané mi pasado. Yo no tengo ningún problema con mi pasado, ni ningún problema con mi madre, ni con mi padre, ni con nadie de mi pasado. De hecho, fueron maestros espirituales para mí y yo les mando bendiciones a cada una de las personas que me hicieron daño porque me llevaron a mi despertar espiritual. Gracias a ello yo desperté, o si no hubiera estado dormido todavía. Entonces, yo sané mi pasado porque elegí perdonar. Entonces, eso de que yo no puedo perdonar, eso es pura soberbia, eso es ego. Tu ego está muy inflado y tu ego te va a terminar matando. Que no quieres perdonar es otra cosa. ¿Ok? Si no quieres, adelante, no lo hagas, pero vas a seguir sufriendo y eso está
garantizado el sufrimiento. Siento que no puedo, ok, soy consciente de mi subconsciente y estoy dispuesto a perdonar, pero ¿cómo puedo hacerlo? Haz un análisis de la gente que te hizo daño, anota ahí, oye, este es mi papá, mi mamá, mi tío, mi vecino, lo que haya sido, tú mismo ponte ahí en la lista. Cierra tus ojos, comienza a respirar, vuelve a recordar qué pasó con papá, sobre todo de pequeño. Abre una herida de esas, visualízalo a él y comienza a expresar, sabe que me hizo mucho daño tu abandono, tu traición, tu maltrato, lo que sea. Entregas esas emociones a Dios y luego visualizas estar debajo del mar o de un río o visualizas un fuego tirando tus emociones y de esa forma puedes bajar la intensidad emocional. Pero si es mejor, te aconsejo que lo hagas con un terapeuta, con una persona que ya esté certificada, porque es mucho más difícil trabajarlo uno solo que cuando una persona te va guiando, porque hay ciertos pasos que hay que seguir. Y de esa forma se sana el subconsciente. De hecho, yo también voy más allá. Yo trabajo el inconsciente a través de regresiones al vientre materno, otras vidas, ahí sano lo que te trajiste de otra vida. Entonces, pero es para la gente que lo quiera. No todo mundo quiere. Hay mucha gente que no le interesa sanar. Entonces, pues ni modo, pero ahí está la clave. El que no sana, elige seguir sufriendo. Perdón, el que no perdona elige seguir sufriendo. El que perdona es el que va a terminar sanando su pasado y va a sanar su presente y te digo algo más, y va a sanar su futuro. ¿Por qué? Porque una persona que sana el pasado, que ya no tiene heridas, que ya perdonó, que ya aceptó su pasado, ya no va a tener tanta ansiedad, no va a tener ansiedad ni depresión en el presente y va a poder elegir pensamientos de amor, no de odio. Entonces estás sanando, al sanar el pasado, sanas tu presente y sanas tu ansiedad porque ya no estás tan preocupado, sanas tu hipersensibilidad, ya las cosas no te van a afectar tanto. A mí la gente me critica y a mí me vale, me vale. ¿Por qué? Pues yo no me tomo las cosas en serio, está bien, si no te caigo bien, pues no es mi problema, no le puedo caer bien a todo el mundo, entonces no me enchaglé con nada, no me engancho, pero eso es por haber sanado mi pasado. Entonces, y no fue suficiente el hablarlo, el expresarlo, tuve que reactivar esas heridas y quitar esa infección. Entonces, así trabaja este método de Life Ecology. Bueno, nos vemos la próxima. ¿Puede uno vivir sin pedir perdón? Sí puedes vivir, pero no vas a vivir por mucho tiempo. Estás forjando tu propia tumba. Sí puedes vivir, pero vas a vivir muy mal o vas a tener una muerte prematura. Puedes vivir, pero puedes vivir lleno de odio, de resentimiento, lleno de desamor, sin perdonar, es vivir en un infierno. Tú eliges, tú tienes la decisión, tú tienes el libre albedrío, ¿ok? Sí puedes vivir, pero vas a vivir en un infierno. Si perdonas, puedes encontrar un cielo en la tierra. Puedes tener una buena calidad de vida y te lo digo porque yo la tengo y porque mucha gente la tiene, mucha gente que ha elegido perdonar y han sanado, pues tienen una mejor calidad de vida. ¿Cómo sé que tengo yo que perdonar y que no me pidan perdón? A mí no me interesa que me pidan perdón. A mí ya no me interesa eso. Yo tengo que hacer mi trabajo de perdonar. Pero ¿cómo sé que tengo que perdonar? Porque pues todavía me acuerdo de las cosas de mi pasado y todavía duele, por eso. Todavía tengo emociones que me duelen cuando me acuerdo como mi papá que era agresivo con mi mamá y todo. Ahora yo no tengo ninguna emoción. Cuando yo recuerdo las cosas de mi pasado, no tengo ninguna emoción, ningún sentimiento. Entonces ya eso quiere decir que yo ya perdoné. Pero si todavía te acuerdas de algo del pasado y todavía te duele, todavía no has perdonado. Hay que volver a reactivar esas memorias dolorosas. Ok, bueno, ¿conoce el caso de una curandera mexicana que usaba solo un cuchillo? Sí, Pachita se llamaba. Y una mujer muy avanzada, muy espiritual, y ella sanaba gente, pero pues no todo el mundo tiene ese nivel de conciencia, ¿no? Y bueno, ella hacía, sí, Pachita, Jacobo Gilbert fue el que la investigó a ella y ese científico también mexicano que se desapareció y yo creo en eso, yo creo que hay gente que tiene cierto don y tiene el poder de sanar. Yo ya me perdoné a mi mamá realmente y también yo pedí perdón, le pregunté a una psicóloga y me dijo que no estaba bien porque no es obligatorio
por ella perdonara, me dejó intrigado. ¿Eso es verdad? No lo creo. No lo creo. O sea, si yo tuviera a psicóloga de frente, le diría, sabes que no aprendiste nada en la escuela. No tienes, ¿cómo no vas a, cómo que no es obligatorio perdonar? O sea, no te o sea, es una psicóloga que no es espiritual, no tiene ninguna espiritualidad, no sabe lo que dice. Mira, no es que yo me crea mucho, pero yo enseñé en las universidades a nivel maestría. A nivel maestría. En México ni en Colombia son psicólogos, son terapeutas. En Estados Unidos se necesita un doctorado. Entonces, que un psicólogo me vaya a decir que no es obligatorio, sí, no es obligatorio, tiene razón, no es obligatorio, pero si tú no perdonas, no sanas. No es obligatorio, tú no lo tienes que hacer, pero si no perdonas, no sanas. Entonces, está mal. Ella si te dijo, no es obligatorio y si quieres, no lo hagas, muy mal, muy mal. Yo cuestionaría esa, no lo cuestionaría, pero yo no vuelvo a una psicóloga así. No tiene sentido lo que está diciendo. Cuando yo trabajo en trauma, yo soy especialista en trauma. Ese es mi fuerte. Yo trabajo con gente que tiene estrés postraumático, que tiene intento de suicidio, que han sido secuestrados. Yo trabajo en ese trauma y la gente que no elige perdonar no sana. Sí, no es obligatorio que tú perdones al que te secuestró. No es obligatorio, tienes razón, pero si tú no perdonas, no hay forma de poder modificar esa memoria, no hay forma de sanar esa herida. La herida va a seguir infectada. Así es de que qué mal, ¿no? Qué mal que un profesional tome esas, o sea, diga esas tonterías. Para mí es una tontería. Eh, que si la persona que quería perdonar ya está viva, no importa que esté viva o muerta, eso no importa. Puede estar muerta hace 100 años igual, eso no tiene nada que ver porque tú puedes seguir con odio, resentimiento, que la persona esté muerta, igual hay que perdonar. ¿Ok? ¿Cómo se llama su canal de YouTube? Se llama Lifecology. Aquí se los escribo una vez más. No está mi nombre, ahí está el nombre de mi método. Lifecology. Buscas ahí Lifecology, ahí vas a ver todo el trabajo que yo realizo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Acuérdense que ya ahorita en enero comenzamos la certificación en línea. Tiene una rebaja grandísima para cualquier persona a nivel mundial que quiera certificarse para sanar cualquier trauma y problemas, para que aprendan todo esto, pues está a disposición de todos, no importa el país que tenga y está a un precio súper económico. Entonces se pueden comunicar con el número de Lifecology. El número de Lifecology se lo voy a poner aquí. Dana, pon el número ahí si todavía estás ahí, Dana. Pon el Sí, número ahí ya lo de, adjunto para que puedan escribir ese número, por Mira, ese lado se comunican y nosotros les Dena es atendemos. la que tiene este número de teléfono en Colombia. Ella está en Bogotá, Colombia. Ella contesta este número por WhatsApp. Este número tiene WhatsApp. Tú te comunicas allá, le dices, mira, tengo un problema, quiero hacer la certificación o necesito terapia. Entonces yo los puedo, les puedo conseguir quién los puede atender en Colombia, quién los puede atender en México, quién los puede atender en Panamá, quién los puede atender en Ecuador. Ahí tengo gente certificada en varios países, entonces yo te consigo la persona para que te ayude, ¿ok? El terapeuta. Y muchos de ellos, aunque no tengas dinero, si tú tienes pensamientos suicidas, si estás sufriendo mucho, no importa. Comunícate igual, que yo veo la forma de conseguir, porque yo tengo varios terapeutas que son muy empáticos, que tienen mucha compasión y que van a estar dispuestos a inclusive a darte un par de terapias sin cobrarte nada. Entonces, tengo un equipo maravilloso. Yo he tenido, a veces he hecho una conferencia en Colombia, en otro país, y de repente me llegan 20 personas y no tienen dinero y yo se los reparto a los terapeutas y ellos están dispuestos a hacerlo porque más que hacer las cosas por dinero hay que hacerlas por amor y eso es lo más valioso ante los ojos de Dios. Entonces, yo no estoy en esto, aunque no me crean, solamente por dinero. Bueno, este es el número, pero tienen que poner más 57. Ahí se te olvidó, porque si ponen así, eso es de Colombia, eso es cuando marca allá en Colombia. Dena, tienes que poner el más 57 para llamar al WhatsApp de Colombia, o si no, no te entra la llamada, ¿ok? Ese es el número, pero al frente de este número está el más 57 para que se comuniquen al WhatsApp de Lifecology en Colombia. Desde ahí manejan y también tengo otro asistente en México, entonces comuníquense a este número y para cualquier cosa que necesitan, ¿ok? Independientemente de que tengan dinero o no, si tienen problemas de adicciones, también se comunican, porque ahí tenemos la clínica en Tijuana donde pueden atenderse.
Así es de que muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana y vamos a seguir trabajando el tema de cómo sanar cualquier problema psicológico. Y va a ser el jueves 11 a las 5 de la tarde a la misma hora. Comuníquese con la gente, invitan a quien quiera. Esto es totalmente gratuito, nomás que lo hago de esta forma y luego ya lo subo al canal de YouTube. Si les gustó, pues yo no cobro nada en mi canal de YouTube ni nada. Díganle a la gente, mira, me gustó una conferencia del perdón, métete al canal ese de YouTube y lo vas a ver completamente gratis. Yo no soy de los que tienen que pagar una mensualidad, nada de eso. Y no pienso que lo vaya a hacer nunca de cobrar una mensualidad porque este trabajo yo lo hago por amor, entonces lo hago para que sea gratuito. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el jueves a las 5 de la tarde con otra conferencia. Yo les aviso de qué va a ser la conferencia. Gracias y bendiciones. Y que pasen un feliz año. Les deseo lo mejor en este año, que tengan muchas bendiciones y que todas sus metas, con la ayuda de Dios, las logren cumplir. Nos vemos.